El 28 de febrero de 2025, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky entró a la Casa Blanca con esperanza en su corazón. Un acuerdo sobre minerales críticos, un paso hacia la paz, una sólida alianza entre Ucrania y Estados Unidos, creía que todo era posible. Resultó que solo entraba en una tormenta de fuego. Lo que obtuvo en la oficina oval, en cambio, fue una brutal avalancha de acusaciones, condescendencia, ultimátums. El líder de una nación en lucha por sobrevivir, tratado como mendigo, menospreciado y humillado. Despedido. Y así, el apoyo de Estados Unidos se esfumó. Pero esto es lo que el presidente Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance no se percató de que Zelensky estaba solo en esa habitación. Más allá de esas paredes, una tormenta de otro tipo se avecinaba. Al otro lado del océano, los líderes europeos observaban y escuchaban. Y luego respondieron. Ruidosamente. Desglosémoslo todo. Para el 31 de diciembre de 2024, los países europeos habían asignado más dinero a Ucrania que Estados Unidos. 138.700 millones de dólares versus 119.700 millones de dólares. La cifra de Estados Unidos sigue siendo impresionantemente alta al ser un solo país, mientras que los miles de millones europeos provienen de al menos 30 países combinados. Pero eso es aparte del punto. El punto es que Europa apoyando a Ucrania no es algo nuevo. El dinero, la ayuda y las armas han estado fluyendo desde casi el primer día. ¿Por qué estamos haciendo un gran alboroto sobre esto ahora? Esta vez es diferente. Europa no solo ayuda a Ucrania a sobrevivir. Los líderes europeos dejan claro que esta también es su lucha, y sus voces son más fuertes que nunca, sin esperar más a Washington. No más mirar al otro lado del Atlántico en busca de permiso. Parece que finalmente han comprendido algo que cambia el juego. Europa está sola y es la única esperanza de Ucrania. Muchos vaticinaron el regreso de Trump a la Casa Blanca mucho antes de que ocurriera a través de susurros, predicciones y advertencias. Se decía que Europa debía actuar, ya que el apoyo de Estados Unidos no sería eterno. Pero tras el desastroso encuentro en la oficina oval, ni los más optimistas pudieron seguir negándolo. Por eso debemos analizar más a fondo lo ocurrido en esa reunión. Para entender la resolución de Europa, primero debemos comprender la realidad que enfrentaba Zelensky en esa sala. Esto no fue un encuentro diplomático fallido. Fue una advertencia, no solo para Ucrania, sino para toda Europa. El 28 de febrero se alistó el escenario para un día y un acuerdo trascendentales. Este acuerdo abriría la puerta a la vasta riqueza mineral natural de Ucrania, valorada en hasta 14.8 billones de dólares, marcando un punto de inflexión en la frágil relación del país con los Estados Unidos. Fue un acuerdo negociado con la esperanza de que Estados Unidos se convirtiera en un socio a largo plazo, ayudando a estabilizar la economía ucraniana al explotar algunos de sus recursos sin explotar. Pero resultó que Estados Unidos ni siquiera fue un socio a corto plazo para Ucrania. 35 minutos bastaron para dejarlo muy claro. La conferencia de prensa comenzó lo suficientemente cordial, sin embargo. Trump saludó a Zelensky aparentemente con palabras amigables. Palabras similares se intercambiaron por unos 30 minutos, pero luego llegó el momento que definiría esta reunión para siempre. La tensión se encendió con una pregunta aparentemente inocua de un reportero que sugería que Polonia estaba preocupada porque Trump se alineaba demasiado con el presidente ruso Vladimir Putin. Trump respondió que solo estaba alineado con los Estados Unidos y el bien del mundo. Evitó criticar demasiado a Putin, insinuando que no ayudaría en las negociaciones. Vance sugirió que para lograr la paz se debía participar en la diplomacia. En diplomacia, con un hombre que anexó Crimea ilegalmente en 2014 y invadió sin piedad Ucrania en 2022 con 190.000 soldados, matando a decenas de miles de soldados y civiles ucranianos desde entonces. Este comentario pareció provocar a Zelensky, quien ya había intentado dialogar con Putin en 2019, lo que le llevó a preguntar, ¿de qué diplomacia hablas, JD? Esta pregunta marcó el fin de una discusión relativamente amigable e introdujo unos 10 minutos de creciente tensión que destrozó cualquier ilusión de civilidad. Vance acusó a Zelensky de ser irrespetuoso con Estados Unidos y de obligar a los reclutas ucranianos a ir al frente. También inició una diatriba interminable, exigiendo que Zelensky agradeciera a Estados Unidos por todo su apoyo. Rápidamente se hizo evidente que esto era todo lo que Trump y Vance querían del líder ucraniano, que se humillara, se inclinara ante sus demandas de gratitud y reconociera públicamente que sin Estados Unidos, Ucrania habría estado condenada. Cuando esto no ocurrió de una forma tan sumisa, Trump recurrió a su usual táctica de ataques. Comenzó a menospreciar a Zelensky con golpes agudos y comentarios despectivos, burlándose de su liderazgo, como si intentara derribarlo solo con palabras. Trump acusó al presidente ucraniano de jugar con la Tercera Guerra Mundial y de no querer la paz en primer lugar. Estas palabras resonaron con los posts previos de Trump,
en redes sociales donde pintaba a Zelensky como un aprovechado, sugiriendo que deseaba prolongar la guerra para desviar fondos militares. Zelensky, atrapado en el ojo del huracán político, luchó por reaccionar. Vino buscando la garantía de que América apoyaría a Ucrania, pero se fue solo con una lluvia de insultos. De repente, la reunión concluyó. Trump declaró que pensó que era suficiente mientras la prensa salía. La conferencia de prensa conjunta, símbolo de unidad, fue cancelada abruptamente. El acuerdo de minerales no se firmó. Zelensky, atónito y humillado, fue escoltado fuera de la Casa Blanca. Ni siquiera se le dio la dignidad de una despedida adecuada. Trump, en su cuenta de Truth Social, acusó a Zelensky de ser ingrato y no estar listo para la paz. Escribió que el presidente Zelensky no está listo para la paz si América está involucrada. En su declaración, Zelensky agradeció al pueblo estadounidense, pero sus palabras carecían de verdadera calidez. El presidente ucraniano salió de la Casa Blanca con el ego herido y la dolorosa realización de que Europa era su único apoyo restante. Y por primera vez esa verdad fue evidente para todos. Estados Unidos le dio la espalda a Ucrania, cambió de bando y Europa tendría que lidiar con las consecuencias. Y déjenos decirles, Europa comenzó a hacerlo casi de inmediato. Inicialmente, Diez, antes Twitter, se llenó de mensajes de apoyo. El primer ministro polaco, Donald Tusk, publicó un contundente mensaje: queridos amigos ucranianos, no están solos. Peter Pavel, presidente de la República Checa, declaró con resolución inquebrantable: estamos con Ucrania más que nunca. Europa debe intensificar sus esfuerzos ahora. Fue un llamado a la acción, un recordatorio de que el mundo debe enfocarse en Ucrania y que Europa debe unirse. El canciller alemán Olaf Scholz afirmó que nadie desea la paz más que los ucranianos. Agregó que Ucrania puede confiar en Alemania y en Europa. El primer ministro sueco Ulf Kristersson respaldó firmemente este sentir. Suecia apoya a Ucrania en su lucha por la libertad, no solo por sí mismos, sino por toda Europa. Sus palabras fueron más que una simple muestra de solidaridad. Fueron un recordatorio de que la lucha de Ucrania era la de Europa. El presidente francés Emmanuel Macron fue mucho más directo. Macron dejó claro que Rusia era el agresor. Curiosamente, esto es precisamente lo que Estados Unidos se negó a hacer después de votar en contra de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas que condenaba a Rusia por la guerra en Ucrania una semana antes. Friedrich Merz, el probable próximo canciller de Alemania, expresó una solidaridad contundente. En esta terrible guerra no debemos confundir al agresor con la víctima. Estos fueron algunos de los muchos mensajes de apoyo que Zelensky recibió tras lo que algunos expertos llamaron intimidación en la oficina oval. El alboroto fue rápido, agudo y lleno de una fuerza colectiva que exigía respeto para Zelensky y su gente. Pero estos líderes no solo se unieron en las redes sociales, sino también en persona, un día o dos después del desastre en la oficina oval. El 2 de marzo, 2025, se celebró una cumbre crítica en Lancaster House, un edificio histórico de Londres frecuentemente utilizado para reuniones políticas de alto nivel. La cumbre fue descrita como un momento único en una generación por el anfitrión Sir Keir Starmer, el primer ministro británico. Se convocó para asegurar que la unidad de Europa permaneciera inalterada y que se pudiera elaborar un plan de paz coordinado ante la creciente incertidumbre. Así, líderes y representantes de más de 15 naciones occidentales se congregaron en Londres. Algunos de los asistentes notables de Europa incluyeron a Zelensky, Tusk, Schulz, Macron, el presidente finlandés Alexander Stubb, la primera ministra danesa Mette Frederiksen, el primer ministro italiano Giorgio Meloni, el secretario general de la OTAN Mark Rutte, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa. La presencia de estas figuras destacadas enfatizó la seriedad del momento. Europa tenía que unirse para trazar un camino claro hacia la paz. Zelensky se mostró conmovido por la respuesta. Elogió la cumbre, diciendo que tal nivel de unidad europea no se había visto en mucho tiempo. La cumbre mostró que Europa aún apoya firmemente a Ucrania. Fue una audaz afirmación de que la unidad europea, ante presiones internas y externas, no se fracturaría. Pero, ¿qué hay de las acciones? La cumbre en Londres tuvo 4 resultados clave. Desglosemos todos ellos. El primer resultado se centró en mantener la ayuda militar fluyendo y aumentar la presión económica sobre Rusia. La primera parte fue notable porque Trump detendría toda la ayuda de Estados Unidos a Ucrania el 4 de marzo, afectando los 1.000 millones aprobados pero no entregados. Trump declaró que no reanudaría la ayuda a menos que Ucrania se comprometiera más con las conversaciones de paz. Las implicaciones fueron enormes. Sin esa ayuda, la defensa de Ucrania se vería seriamente socavada. Después de todo, los Estados Unidos eran el principal donante de Ucrania.
asignando más de 66.5 mil millones en ayuda militar solamente. Pero seamos honestos, la acción de Trump no fue sorprendente. Europa se ha estado preparando desde hace mucho para esto o algo similar. Por eso los líderes europeos prometieron mantener el flujo de ayuda militar. Detener el apoyo alentaría a Rusia y prepararía el escenario para una escalada brutal. El Reino Unido lideró este aspecto. Desde el 24 de febrero 2022 hasta el 31 de diciembre 2024, este país asignó 8.420 millones en ayuda militar a Ucrania, siendo el segundo mayor donante individual de Europa. Starmer anunció un acuerdo de $2.000 millones que permitiría a Ucrania adquirir 5.000 misiles de defensa aérea. Si has seguido la guerra ruso-ucraniana desde el inicio, sabrás que Zelensky ha estado implorando por más sistemas de defensa aérea durante mucho tiempo. Estos 5.000 misiles de defensa aérea serán los misiles multirol ligeros producidos por TALIS, una corporación de defensa y aeroespacial. Serán fabricados en Belfast, Irlanda del Norte, creando 200 empleos y apoyando a 700 existentes en el proceso. Pero el apoyo militar es solo una parte de la ecuación. El otro componente crítico son las sanciones. Con la economía rusa ya afectada por la presión internacional, Starmer prometió intensificar aún más las sanciones económicas. El objetivo era maximizar el dolor para Rusia y así dificultar su esfuerzo bélico. Un aspecto crucial de la estrategia era confiscar los activos rusos congelados en bancos occidentales. Aunque los líderes europeos seguían divididos en los detalles, Tusk se mantuvo firme. Presionó para la incautación total de activos, sosteniendo que afectaría el centro del sistema financiero ruso y forzaría a Putin a replantear su invasión. No obstante, muchos líderes recelaban de los potenciales efectos adversos en la banca y la eurozona. A pesar de ello, el 2.840 millones respaldado por los activos congelados del patrimonio soberano de Rusia. Esto fue una forma de asegurar que Ucrania pudiera seguir defendiéndose y responsabilizar a Rusia. Europa ya no solo hablaba, ahora actuaba. El segundo resultado de la cumbre en Londres fue crucial. Cualquier acuerdo de paz duradero debía garantizar la soberanía y seguridad de Ucrania, con su participación en todas las negociaciones. ¿Por qué importa tanto este resultado? Bueno, la respuesta radica en la identidad de Ucrania como nación y las amenazas fundamentales a las que se enfrenta. No lo endulcemos. La guerra de Rusia contra Ucrania no es nada menos que un asalto a la misma existencia de Ucrania como un Estado soberano. El objetivo de Putin es borrar a Ucrania del mapa, no solo controlar parte de su territorio. El Kremlin ha enmarcado sus objetivos de guerra como la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, lo que significa tomar la independencia de Ucrania y su gobierno. Esto hace que la soberanía de Ucrania no sea negociable. Ningún acuerdo de paz será legítimo si no respeta el derecho de Ucrania a su independencia, autogobierno y seguridad dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. De lo contrario, facilitará invasiones futuras y desestabilizará la región. Esto sentará un precedente peligroso de que los agresores pueden alterar fronteras por la fuerza sin consecuencias. Ahora, hablemos sobre Ucrania en la mesa. Esto puede parecerte obvio. Por supuesto, el país invadido participará en las negociaciones, ¿no? Pero estarías muy equivocado. La historia abunda en ejemplos de potencias decidiendo el destino de un país sin él, y las consecuencias siempre han sido catastróficas. Piensa en la Conferencia de Berlín, donde los imperios europeos dividieron África como un pastel, sin la presencia de un solo líder africano. ¿El resultado? Décadas de dominio colonial, explotación y violencia. O el Acuerdo de Múnich, cuando Gran Bretaña y Francia le cedieron a Hitler parte de Checoslovaquia a cambio de paz, sin consultar a los checos. Esa acción cobarde envalentonó a Hitler y lanzó a Europa a la Segunda Guerra Mundial. Luego está Yalta, donde Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética decidieron el futuro de Europa del Este, sin la participación de los propios europeos del Este. Stalin se apoderó de la mitad del continente, dando inicio a la Guerra Fría. Estas no son solo historias de advertencia para Ucrania. Estados Unidos ya presiona al país para que sea un pie de nota en la historia, en vez de tener el control. Trump lo hizo al hablar a solas con Putin por teléfono, y funcionarios de Estados Unidos lo hicieron al reunirse con los rusos en Arabia Saudita sin Ucrania ni otros países europeos. Esto no puede continuar, y Europa quiere asegurarse de ello. Ucrania, como nación soberana, tiene derecho a la autodeterminación. Cualquier acuerdo de paz sin su participación sería una grave injusticia para Ucrania y los principios de democracia y soberanía que fundamentan el orden internacional. Pero no basta con que Ucrania esté en la mesa. El país invadido también debe tener poder de veto sobre cualquier decisión que afecte a su gente, tierra y futuro. Pero cualquier acuerdo de paz logrado de esta manera no sería el final. Eso es lo que toca el tercer resultado de la cumbre en Londres.
Los líderes europeos se comprometieron a mejorar las capacidades militares defensivas de Ucrania tras un acuerdo de paz para disuadir futuras invasiones. La razón de esto es bastante clara. Rusia ha demostrado ser poco confiable. El Kremlin ha violado los alto al fuego previamente y no ha demostrado intenciones de respetar acuerdos que no beneficien sus ambiciones imperialistas. Por ello, Ucrania requiere una defensa sólida, no solo ahora, sino también a futuro, garantizando que jamás volverá a ser sorprendida por una agresión. ¿Pero qué implica esta fuerte defensa? Armas, claro, y Europa ya trabaja en ello, pero también se necesitan tropas. Pensar que Rusia respetaría un acuerdo de paz sin una fuerte disuasión militar es, en el mejor de los casos, ilusorio. El Reino Unido se ha comprometido a enviar tropas de paz a Ucrania para garantizar el alto al fuego. Otros países, como Suecia y Alemania, también han expresado su disposición para aportar tropas a dicha fuerza de paz. Francia también lo hizo, pero no sorprende, dado que Macron propuso enviar tropas a Ucrania en plena guerra. Independientemente de qué países se unan a esta fuerza de paz, Ucrania solo puede ser protegida a largo plazo con botas en el suelo y aviones en el aire, como expresó Starmer. Esta idea se relaciona con el último resultado de la cumbre en Londres, una coalición de los dispuestos. Es evidente que la membresía de Ucrania en la OTAN no es viable, por lo que el Reino Unido buscó crear la mejor alternativa posible. Esta coalición buscaría garantizar que cualquier acuerdo de paz para Ucrania no sea solo un documento escrito, sino que se cumpla en la práctica. No, este acuerdo se aplicaría y protegería incluso después de concluir las negociaciones. Básicamente, toma la seguridad colectiva de la OTAN, pero sin el artículo 5. Nadie tiene la obligación de apoyar a Ucrania. Starmer mencionó que no todas las naciones podrían contribuir a este esfuerzo de defensa. La palabra clave es dispuesto. Esto también importa porque Starmer no quiere hacer promesas que no se puedan cumplir. Hacer grandes declaraciones y compromisos audaces es fácil, pero la realidad es más compleja. No todos los países pueden o desean comprometer tropas, armas o financiamiento a largo plazo, y Starmer es consciente de ello. Al mantenerlo voluntario, se centra solo en compromisos prácticos. Muestra resolución sin comprometerse en exceso. Demuestra unidad apoyada por poder real y paz, respaldada por fuerza tangible. Pero espera, los líderes europeos siguen mencionando un acuerdo de paz para Ucrania, con Ucrania involucrada. ¿Quién está redactando este acuerdo? Para los europeos, son el Reino Unido y Francia. Estos dos países no solo hablan más fuerte sobre la paz, sino que quieren moldearla activamente. Starmer lo dejó claro. Londres, París y Kiev crearán un plan que presentarán al equipo de Trump. No es Europa imponiendo condiciones. No es Washington quien decide el destino de Ucrania en privado. Ucrania es el centro de esto. Macron expuso los fundamentos. Primer paso, una tregua de un mes. Pausa temporal pero crítica, sin ataques aéreos, navales ni sabotaje a infraestructura energética. Segundo, desplegar tropas. ¿Por qué? Para asegurar que Putin no use esta pausa temporal para atacar de nuevo. Finlandia y Noruega apoyan el plan, pero con una diferencia importante. No están comprometiendo tropas de paz. Esa parte es voluntaria, pero tiene sentido. Los vecinos de Rusia entienden que cualquier participación militar podría escalar las cosas rápidamente. Pero ahí está el truco. Ningún acuerdo se mantendrá sin los Estados Unidos. Starmer sigue insistiendo en este punto. Solo un fuerte y unificado apoyo internacional puede ofrecer a Ucrania un camino hacia la paz duradera. Si no se logra eso, Rusia volverá a amenazar la seguridad de Europa. La seguridad europea se ha vuelto un tema crucial de discusión debido a la clara amenaza que enfrenta el continente. Zelensky advierte que las ambiciones de Putin van más allá de Ucrania, apuntando a Polonia y los países bálticos. Si se le permite, desafiará repetidamente las reglas del orden global. Si Europa no actúa ahora, las consecuencias podrían ser catastróficas, y Europa es consciente de ello. En este momento, el continente está invirtiendo fuertemente en su defensa, pero no es suficiente. En 2024, el gasto total en defensa de los Estados miembros de la UE alcanzó un estimado de 352.25 mil millones, aproximadamente el 1.9% del Producto Interno Bruto de la UE. Se prevé que para 2027 esta cifra aumente en otros $100.000 millones en términos reales. Pero aquí está el problema. Bruegel, un grupo de reflexión europeo, estimó que Europa tendría que aumentar su gasto en defensa en unos $270.000 millones para disuadir eficazmente a Rusia. Este aumento anual llevaría el gasto total en defensa de la UE a aproximadamente el 3.5% del Producto Interno Bruto. Polonia está liderando el camino, gastando el 4.7% del Producto Interno Bruto en defensa, más del doble de la línea base de la OTAN. Pero la mayoría de los países europeos aún están muy atrasados. Europa requiere más y lo requiere ahora.
Parece que la Comisión Europea ha recibido el mensaje, ya que su presidente anunció que la UE se estaba preparando para un esfuerzo de defensa de 841 mil millones de dólares, con una iniciativa conjunta de préstamos de 160 mil millones para reforzar sus capacidades de defensa. El aumento del gasto en defensa europeo podría ser clave para mantener a Estados Unidos invertido en la OTAN y la causa ucraniana. Tusk afirma que para convencer a Washington de invertir en la OTAN y la amistad, debemos fortalecer nuestra propia fuerza. Si Europa asume más carga, Estados Unidos podría estar más dispuesto a mantenerse comprometido, dando a Ucrania una oportunidad real de paz duradera. ¿Un aumento en el gasto de defensa puede asegurar una Europa resiliente o se necesita a Estados Unidos de todas formas? ¿Y pueden los líderes europeos realmente mantenerse unidos y cumplir sus promesas, o las divisiones políticas y las dudas se interpondrán en el camino? Déjanos saber tus pensamientos en la sección de comentarios abajo.